Damos la bienvenida al canal Estudio con Podcasts y hoy vamos a ver el título X de la reforma constitucional. Un tema que, impone un poco de respeto de entrada. Totalmente. A ver, el objetivo de este análisis a fondo es desgranar las reglas del juego. Las reglas para modificar nada menos que la Ley Fundamental de España. Exacto. Se trata de entender cómo la propia Constitución se protege a sí misma, digamos, y qué pasos exactos hay que seguir para poder cambiarla. Eso es. Y queremos hacerlo con un tono conversacional. O sea, como si dos amigos fascinados por las leyes estuvieran descifrando un manual de instrucciones súper complejo. Pues me parece el enfoque ideal, porque lo realmente fascinante de este texto es cómo equilibra dos fuerzas. Por un lado, la necesidad de adaptación de la sociedad y por otro, la garantía de estabilidad. Claro, no puedes cambiar las reglas del país cada 2 semanas. Exactamente. Sería un caos jurídico absoluto, pero tampoco puedes tener un texto congelado para siempre. Y ahí es donde entra el artículo 166, que es nuestro punto de partida, la iniciativa. El pistoletazo de salida, sí. Es un artículo cortísimo, fíjate. Básicamente delega esta iniciativa a los términos que prevén los apartados 1 y 2 del artículo 87. Y aunque no tengamos el texto del 87 delante ahora mismo, lo que nos dice el 166 es muy claro. No cualquiera puede proponer un cambio constitucional así porque sí. Claro. No es como recoger firmas en la calle y ya está. Eso es. Existe un canal oficial, un canal muy estructurado para proponer que toda esta inmensa maquinaria de reforma empiece a moverse. Tienen que ser los grandes actores institucionales. El Gobierno, el Congreso, el Senado o las comunidades autónomas. Exacto. Se necesita un peso institucional previo para evitar, digamos, impulsos temporales o frivolidades. Bueno, y una vez que alguien da ese primer paso, tenemos 2 caminos. Empecemos por la vía que podríamos llamar ordinaria. El artículo 167. Las matemáticas parlamentarias puras y duras. A ver, vamos a desgranar esto porque tiene miga. El primer gran requisito para que un proyecto de reforma salga adelante por esta vía es conseguir una mayoría de 3/5. ¿3/5? Sí, 3/5 tanto en el Congreso como en el Senado. Y claro, conseguir poner de acuerdo a 3/5 del Congreso hoy en día es casi más difícil que conseguir que todos los vecinos aprueben la derrama del ascensor. Es una analogía muy buena, la verdad, porque esos 3/5 obligan ineludiblemente al pacto transversal. Ningún partido político por sí solo tiene esa fuerza. ¿Tienen que sentarse y negociar sí o sí? Absolutamente. Pero el propio diseño de la ley ya contempla qué hacer si la cosa se tuerce. Claro, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si el Congreso aprueba un texto y el Senado aprueba otro con matices distintos. Pues para evitar que un choque entre cámaras bloquee todo el proceso, se activa un mecanismo que es un auténtico salvavidas, la creación de una comisión de composición paritaria. O sea, el mismo número de diputados y de senadores. Eso es. Se sientan juntos al mismo nivel y tienen el mandato de presentar un texto conjunto, un documento consensuado para que vuelva a ser votado en ambas cámaras. Es como forzar la diplomacia hasta el final. Pero pongámonos en el peor de los casos. ¿Qué pasa si ese plan B también fracasa? Pues hay un plan C. El apartado 2 del artículo 167 establece una red de seguridad. Si esa comisión paritaria no logra un texto o si el texto no consigue los 3/5, la reforma aún puede salvarse. ¿Cómo? Si obtiene mayoría absoluta en el Senado y a cambio una mayoría aún más fuerte de 2/3 en el Congreso de los Diputados. Ah, claro. Se relaja un poco la exigencia en el Senado pidiendo solo mayoría absoluta, pero se le exige al Congreso un respaldo gigantesco. Exacto, los 2/3. Es una forma de decantar la balanza otorgando cierto peso extra a la Cámara de Representación Directa, siempre que el consenso ahí sea abrumador. Vale, pues ya tenemos la reforma aprobada por las Cortes. Y aquí viene la gran pregunta, el papel de la ciudadanía. ¿Se vota esto en la calle? Pues aquí el apartado 3 introduce el referéndum opcional. En esta vía del 167, el referéndum no es automático. Solo se convoca si alguien lo pide. Exactamente. Lo tiene que solicitar una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, es decir, el 10% de los diputados o el 10% de los senadores. Y tienen un reloj en contra, además. Muy en contra.
Deben pedirlo en los 15 días siguientes a la aprobación. O sea que es una herramienta pensada para proteger a las minorías parlamentarias. Si un grupo pequeño siente que la reforma pactada por los grandes partidos deja fuera a una parte de la sociedad, tienen el poder de forzar ese referéndum. Esa es la brillantez del mecanismo. Evita que las cúpulas cierren acuerdos a espaldas del debate público. Bueno, pues hasta aquí la vía ordinaria, exigente pero transitable. Pero ahora hacemos un cambio de nivel. Pasamos a las grandes ligas de la reforma constitucional, el artículo 168. La vía superprotegida. Aquí entramos en palabras mayores. Totalmente. Porque este artículo se aplica para una revisión total de la Constitución o si quieres tocar partes que son prácticamente intocables. Las joyas de la corona del texto constitucional. Exacto. Hablamos del título preliminar, el capítulo segundo, de la sección primera del título 1 y el título 2. Para quienes nos escuchan y no tengan los títulos memorizados, estamos hablando de los fundamentos del Estado, los derechos fundamentales y las libertades públicas y, por supuesto, la corona. Y el proceso para reformar esto es, bueno, drástico es quedarse corta. Es un proceso extremo por una buena razón. Primero hace falta una mayoría de 2/3 en cada Cámara. Pero ojo, solo para aprobar el principio de que se quiere reformar. O sea, ni siquiera están votando el texto nuevo. Nada de texto. Votan simplemente para decir, estamos de acuerdo en que hay que abrir este melón. Madre mía. 2/3 para empezar a hablar. Ujú. Y si logran ese milagro de ponerse de acuerdo, el siguiente paso es lo que a mí me parece más asombroso. El botón de reinicio. La disolución inmediata de las Cortes. Inmediata. Las cámaras se disuelven y hay que convocar elecciones generales. Y esto tiene todo el sentido desde la visión general de la arquitectura del Estado. Claro, porque reformar estas partes es tan crucial que el Parlamento actual, digamos que no se siente legitimado para hacerlo solo. Exacto. Se le devuelve la voz a la ciudadanía. Las nuevas elecciones son en el fondo un referéndum encubierto sobre si queremos o no iniciar esa reforma. Y una vez elegidas las nuevas cámaras, imagino que tendrán que ponerse a trabajar en el nuevo texto. Sí, pero antes tienen una doble confirmación. Tienen que ratificar la decisión de la legislatura anterior y luego proceder al estudio del nuevo texto. ¿Y qué mayoría necesitan para aprobar ese texto definitivo? De nuevo, la mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Es increíble. 2/3 para empezar, elecciones y otros 2/3 para terminar. Es un auténtico blindaje. Y aquí viene la diferencia final con la vía ordinaria del 167. En el artículo 168, una vez aprobado el texto por las Cortes, el referéndum de ratificación es absolutamente obligatorio. Aquí no hay opciones ni porcentajes de diputados que lo pidan. Hay que votar sí o sí. No hay escapatoria del voto popular. Ninguna. Todo el país tiene que validar ese cambio tan profundo. Bueno, ya hemos visto cómo acelerar y cómo frenar. Pero nos queda la última pieza del puzzle, el botón de pausa definitivo. El artículo 169. El límite temporal. Las circunstancias en las que simplemente no se puede tocar nada. El texto dice claramente que no se puede iniciar ninguna reforma en tiempo de guerra o si están vigentes los estados previstos en el artículo 116. Es decir, los estados de alarma, de excepción o de sitio. Y esto tiene todo el sentido del mundo si lo piensas. Es una medida de pura prudencia institucional. El legislador quiso evitar a toda costa que se cambien las reglas fundamentales del país en momentos de pánico o de crisis extrema. Claro, imagínate intentar reescribir la Constitución en medio de una guerra o de una pandemia brutal cuando la estabilidad y las libertades están alteradas. Sería peligrosísimo. Las decisiones tomadas bajo presión o miedo rara vez son buenas para el largo plazo. Se necesita serenidad política para un debate de este calibre. Es decir, primero apaga el incendio y cuando todo vuelva a la normalidad, si quieres hablamos de cambiar los planos del edificio. Esa es exactamente la filosofía. Bueno, pues haciendo un resumen rápido de la lección de hoy, hemos visto el contraste enorme entre estas dos vías. Un contraste muy marcado, sí. Por un lado, la vía del 167, que es exigente y difícil pidiendo esos 3/5, pero que deja la puerta abierta al acuerdo. Y por otro, la vía drástica del 168, que es casi imposible. Y que demuestra que la Constitución es un documento vivo, pero que está fuertemente blindado contra impulsos coyunturales o mayorías temporales. Y fíjate, conociendo este nivel de exigencia extremo, me surge una reflexión final. A ver, cuéntame. Viendo lo extremadamente riguroso que es el artículo 168, con sus mayorías de 2/3, esa disolución obligatoria de las Cortes y el referéndum ineludible,
¿Es este nivel de protección una garantía de estabilidad perfecta para el Estado? ¿O podría convertirse en una armadura tan pesada que impida a una sociedad adaptarse a los nuevos tiempos? Es una pregunta excelente. Es el gran dilema del derecho constitucional. Proteger el núcleo sin asfixiar la evolución de las nuevas generaciones. Es un pensamiento muy provocador para que nuestra audiencia le dé un par de vueltas. Desde luego que sí. Hay mucho sobre lo que reflexionar. Y bueno, más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.